Dice la Biblia que Dios es nuestro Dios, el que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. No hay otro. No hay otro Dios. Y aunque la gente quiera traer otros dioses, en vano lo hacen. Porque todos serán desacreditados como fue desacreditado Baal. 450 falsos profetas degollados en el arroyo de Sison. Qué maravilloso ver eso. Cómo se tiñó todo ese arroyito con la sangre de estos mentirosos. Y es que Deuteronomio 13:5, en la ley de Dios, decía que cualquiera que hablara cosas semejantes a estas tenía que ser muerto. Y el profeta hizo lo correcto. El profeta los toma y no sé quiénes vieron lo que les dije en Google, que aparece en el Monte Carmelo. Hoy en día la estatua de Elías ahí está, en un monasterio, y está Elías majándole aquí a un profeta y casi degollándolo. A veces suena cruel, pero sí tiene que ser, es la ley de Dios. Qué raro, ustedes saben que el mundo pide justicia, pero no quieren la justicia de Dios. Vea qué contradictorio. Es increíble, quieren su propia justicia. ¿Por qué estamos tan mal en este mundo? Porque nos hemos vuelto tolerables, porque hemos puesto nuestras propias leyes y hemos quitado las de Dios. Y estamos permitiendo toda clase de atrocidades y ofensas, no solo contra la raza humana, sino contra Dios. Es increíble. ¿Qué hubiera pasado si el profeta llega y dice: bueno, profeta, ¿se quieren convertir? No, ustedes han ofendido y ustedes sabían quién era Dios. Y llena ese arroyo de la sangre de ellos. Vimos el verdadero Dios manifestándose por fuego. No había ni siquiera terminado de clamar el profeta Elías y descendió fuego del cielo que consumió el sacrificio. Todo lo hizo polvo, las piedras, consumió el agua que habían traído hasta excesivamente. Pero lo más extraordinario fue la confesión unánime de todo el pueblo. Jehová es el Dios. Qué momento, ¿eh? Todo un pueblo gritando: Jehová es el Dios. Yo quisiera que usted se estremezca conmigo y sienta lo que pudieron haber sentido. Jehová es el Dios. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros vamos a ver una confesión mayor. ¿Saben que nosotros vamos a ser testigos de la confesión más grande en la historia de la humanidad, más que esta? ¿Sabían que sí? Vayan a Filipenses capítulo 2. Hemos visto este pasaje y lo sabemos como cristianos.
Pero cuando uno ve lo que pasó en el Monte Carmelo, se queda corto comparado a lo que va a suceder y de lo cual nosotros seremos testigos. El mundo entero será testigo. Dice, versículo 8, después de expresar cómo él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua del mundo entero y de todo lo que ha sido mencionado, que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ustedes pueden imaginarse toda rodilla doblada y toda boca confesando que Jesús es el Señor. El mismo infierno, los mismos cielos, toda esta raza humana que no ha querido aceptarlo, humillado. Tú eres Dios. Wow. Es maravilloso. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Es increíble. Ese día va a llegar. Y ese día, por lo menos yo lo espero. Yo no solo espero el día en que me vaya con Él. Yo estoy esperando ese día. Yo quiero ver ese día. Quiero ver a ese montón que dijeron que Él no era nadie. Quiero verlos. Quiero ver a ese montón de gente que dijo, no lo necesito. Cuando se abra el infierno, van a gritarle, ayúdanos. Y ahí sí lo van a necesitar. Pero ya será demasiado tarde. Son verdades bíblicas en las cuales deberíamos gozarnos, en las cuales deberíamos poner el corazón. En Isaías 45, porque de aquí lo toma Pablo. Vamos a Isaías 45. $700 años antes, el profeta Isaías, en el capítulo 45, por inspiración de Dios, versículo 23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no que no será revocada. Qué importante. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Y así le pasó a ese montón de mentirosos y a ese Dios falso. Y así le pasará a todo aquel que no confiese que Jesús es el Señor. Victoria maravillosa contempló el profeta en aquel monte. Nosotros hemos contemplado también victorias maravillosas en nosotros, ¿o no? ¿Usted cree que usted no ha contemplado victorias maravillosas a cada rato? Si lo que usted es y cómo camina es por lo que Cristo ha hecho.
nada más. Le decía esta semana a alguien que nosotros caminamos al son de las victorias de Cristo. Grábeselo. Usted camina al son de las victorias de Cristo, no por nada más. Él nos lleva de victoria en victoria. Nos guarda, nos saca adelante. Cristo ya venció. Nuestro deber y deleite es seguir sus pisadas, andar como Él anduvo. Y Él nos ha pedido que hagamos una obra que nos ha sido encomendada. Una obra que en usted fue maravillosa, ¿lo recuerda? Cuando usted le alumbró el Evangelio. Qué maravilla cuando sus ojos fueron abiertos. Eso mismo se le ha encomendado a usted. Ahora, caminamos y servimos al reino de nuestro amado Señor, quien nos guarda y nos lleva de victoria en victoria hasta el día prometido, el día que estemos en su reino y veamos su gloria. Esa es otra verdad que a mí me fascina y me captura. Cuando Jesús le dice a su Padre: Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén, para que vean mi gloria. Es que eso tiene que cautivar nuestros corazones. Ver la gloria que tiene Él. La última vez que lo vio este mundo, lo vio crucificado. Y solo algunos resucitados. Pero yo quiero ver su gloria. Qué mayor deleite para mis ojos que ver eso. Miren la gloria de Dios. Adoren la gloria de Dios. Exalten la gloria de Dios. ¿Qué mayor que eso? Yo busco en mi memoria. No tengo ningún recuerdo mayor que pueda alcanzar semejante gozo. Hay una parte, estoy volviéndolo a leer, el progreso del peregrino. Ya no sé cuántas veces lo he leído, pero cada vez que lo leo me vuelve a enseñar algo. Y hay una parte donde uno de los personajes le pregunta: ¿y vienes solo? ¿Vas hasta la puerta solo? Sí. Bueno, ya le hablé a todos, pero ninguno quiso. Yo me preguntaba, y yo creo que le decía a los jóvenes una vez, o el sábado pasado, me quedé pensando en esa escena y decía: quiero llegar solo ahí. O quiero decirle: aquí traigo este remanente. Es para su gloria. Sea lo que sea que hagamos, es para su gloria, y Él nos guarda, nos lleva en victoria. ¿Qué es el miedo? ¿De qué hay que temer? Vean lo que Pablo dice a Timoteo. Vamos a Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo. Y eso también, es que mi hermano, de verdad, yo quiero que usted coja los textos bíblicos y los viva.
Yo quiero que los pongan en su corazón y vivan las cosas que leen. Porque es increíble esta escena, estas palabras de Pablo en el versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Wow. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Uy. Pero lindísimo lo que viene. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es que este es un hombre que tiene claro la gloria de Dios. No importa cuánto lo dejaron, ¿qué dijo? El Señor estuvo conmigo. ¿Cuándo, mis hermanos? ¿Cuándo nos ha desamparado el Señor? ¿Cuándo podría decirle usted al Señor, es que no hice esto porque tú no estabas conmigo? Qué gran mentira saldría de nuestra boca, porque Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no miente. Luego de la gran victoria, el profeta hace lo correcto. El profeta va y clama al Señor en oración. Pero quiero hacer la unión porque la semana pasada lo dejé ahí para hacer la unión hoy. Clama en oración por algo que Dios había dicho, que Dios había prometido. Él puso su oración y su confianza en las palabras que salieron de la boca de Dios. Quiero que vuelvan al capítulo 18 de Primera de Reyes. El Señor le había prometido a Elías que volviera a ver a Acab y le prometió al final del versículo que él haría llover sobre la faz de la tierra. Así dice el capítulo 18, versículo 1. Ve, Elías, muéstrate acá. Yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Y es ahí, mis hermanos, donde la oración tiene efecto. Es ahí donde la oración es eficaz. La primera vez dije, si me preguntan qué es una oración eficaz, respondí que es aquella que está llena de la mente de Dios. Porque entonces vamos a orar conforme a su voluntad, conforme a sus promesas, conforme a sus propósitos, conforme a su carácter. Y lo que pedimos, no lo pedimos para nosotros mismos primeramente, sino para ¿quién? Para Dios. Y el profeta tiene claro que ha salido de la boca de Dios que Él hará llover. Y entonces así entramos a los siguientes versículos. Perdón, pero es que esto me vuela. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Aquí voy a hacer una pausa para hacer la unión correspondiente al capítulo 19. Qué importante es comprender
las verdades que hay en esta oración. La primera, cuando estamos en la presencia de Dios, debemos ser humildes y humillarnos. El profeta se postró y puso su cabeza en tierra. Recuerde, cuando usted entra a la presencia de Dios, a la presencia de quien está entrando. No es de cualquier ser. Está entrando a la presencia de alguien que, si no era sido por Cristo, usted no puede llegar. Así de sencillo. Dice Hebreos que Cristo nos abrió un camino nuevo, un camino de libertad para llegar al Padre. Pero es que antes no teníamos la posibilidad. Ese lugar santísimo era algo tremendo entrar ahí. Dios guarde, el profeta no entrara, digo el sacerdote, el sumo sacerdote, no entrara como la ley demandaba y no presentara el sacrificio como la ley demandaba. Dios guarde, caía muerto y le amarraban un mecatico y lo sacaban. Nadie iba a ver, le sonaba una campanita. Y si el hombre no respondía, sáquenlo, porque Jehová no aceptó sacrificio. Así era en el tiempo antiguo. Y Cristo nos abre el camino para entrar a ese lugar, pero limpios. No como usted quiera entrar. Hay que estar humillados delante de Él. Hay que postrarse delante de Él. Esto es importante porque, mis hermanos, Elías viene de tener una gran victoria o no. Uno se subiría al cielo si le pasa eso. ¿Y qué hace él? Se postra. Recuerde siempre que los momentos más vulnerables en su vida son justo después de un gran éxito. Recuérdelo, mi hermano, apúntelo. Cuando usted logre algo, cuidado, porque va a creer que usted lo hizo. Cuando usted logre algo, humíllese ante Dios y dígale: por tu gracia he hecho esto. No hay otra cosa. Dios guarde, este profeta será enaltecido. ¿Vieron? Bajé fuego del cielo. No, usted no bajó nada. Lo segundo que vemos en esta oración es que oramos con fe. Oramos conforme a la voluntad, promesas y palabras que Él nos ha dado, trayendo así oraciones específicas que glorifican su nombre. Y aquí quiero hacer un gran énfasis. Lo hice así como un mes atrás, creo, con una persona que me decía: Pablo, es que yo ya no sé cómo orar por mi hijo. Y le digo, le voy a preguntar algo. ¿Cuántas veces ha orado por el reino de Dios? ¿Cuántas veces su oración primaria de horas, de tiempo, ha sido que el reino de Dios avance y corra? ¿Cuántas veces ha hecho eso? ¿Cuántas veces en tu oración los temas del reino
han sido tu prioridad. Saben, Pablo oró en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 5, para que Dios abriera puerta grande y que la palabra de Dios corriera. Y después dijo, y oren por nosotros para que Dios nos guarde. El Señor Jesús oró en Mateo 9:38, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dime si tu hijito es tu mente día y noche. ¿Sí? Te equivocaste. Ore primero por el reino de Dios, por su gloria, por su carácter, y después ore por su hijo. Ocúpese de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas. Pero hemos llegado al punto de que todo es nosotros, nuestras necesidades, lo que nosotros queremos para nosotros. Y hay un montón de personas ocupando su oración, que están predicando la palabra de Dios. Y hay un montón de personas que no son salvas. Lo volví a ver hace como 15 días, hizo el cambio. Y me dice, tienes razón. He orado por los gobernantes. He orado por la iglesia. He orado por los pastores. He orado porque la palabra de Dios sea viva y eficaz en el corazón de otros. Y después de haber clamado por algo que debió ser primero en mi vida, he clamado por mi hijo. Y ahora tengo un gozo y una paz. Está en manos del Señor. Esa es la oración eficaz. Pero nosotros queremos negociar con el Señor a nuestro hijo. ¿Somos capaces de eso? Llegar y decirle, Señor, bueno, sálvelo, ayúdelo, y yo te voy a ser fiel. Acaba de decir una mentira, porque usted no puede ser fiel. Así de fácil. La tercera es que el Señor es la fuente de fortaleza en el creyente. Su diestra estará con aquellos que en obediencia cumplen los propósitos divinos. Vean el versículo 46 del capítulo 18. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ustedes han ido a los Salmos y se han tomado el tiempo para ver cuántas veces en los Salmos dice la diestra de Dios. A ver, ustedes quieren el poder de Dios en la vida de ustedes y no han buscado en los Salmos cuántas veces aparece la diestra poderosa de Dios en los Salmos. A estudiar, mis hermanos, a leer los Salmos. Voy a darles unos cuantos salmos, nada más. Salmo 18, para que ustedes se fortalezcan en el Señor y su diestra sea poderosa en ustedes. Salmo 18. Versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce,
Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Salmo 63. Versículo 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Salmo 118. Versículo 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Oigan eso. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Salmo 138. Ahí cerquita, unas paginitas. Versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Salmo 139, 10, ahí unos versículos adelante. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Saben por qué quiero llegar y señalar estos puntos? Dentro de este momento de la oración del profeta, por lo que viene en el capítulo 19. ¿Se dieron cuenta que la diestra de Jehová lo sostiene a uno? ¿Se dieron cuenta que la diestra de Jehová en la angustia lo levanta? ¿Se dieron cuenta que la diestra de Jehová en el temor, ¿qué trae? Paz y tranquilidad. La diestra de Jehová está en contra de nuestros enemigos. Y cuando leí eso dije, Elías, Elías, ¿qué nos recordaste de eso? Pero a veces, ¿qué nos recordamos nosotros también de eso? A veces se nos olvida que la diestra de Jehová está con nosotros, que el poder de Dios hace proezas, es sublime, hace maravillas. Volvemos al capítulo 19. Y voy a leer del versículo 1 hasta el 18 por si alguno no leyó esta semana este texto, para que sepan las verdades que voy a extraer de los versículos que Dios puso en mi corazón. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecidos con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meholat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblan ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Acá, que si ustedes ven toda la historia de este rey, diríamos nosotros, es un mamitas. Esa es la verdad. Le pasa algo y va a llorar donde Jezabel. No tiene hombría. No tiene la capacidad de un rey. Va donde Jezabel y le dice todo lo que Elías ha hecho. Jezabel pone inmediatamente una sentencia de muerte sobre Elías. Y le dice Elías: de aquí a 24 horas, tu cabeza estará como una de mis profetas. Te mataré. Te voy a poner como uno de ellos. En consecuencia a esta amenaza, el profeta se levantó y corrió para salvar su vida hasta Berseba. Y después de haber dejado ahí su criado, se fue un día de camino por el desierto.
Qué momento tan difícil. Mis hermanos, cuando uno sirve al Señor, cuando está siendo obediente y pasa una prueba, ¿usted cree que usted llegó al top ahí? No, va a venir otra peor. Va a venir una más grande. Y sepa algo, el enemigo se levanta con mayor poder. El enemigo arremete con mayor fuerza. Entre más usted llegue a ser como Cristo, más duro le va a atacar. Hay una escena, solo la voy a comentar porque después alguien nos la predicará. En el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Se manifestó el reino de Dios. ¿Quién estaba ahí? Elías. ¿Y Moisés? Y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, los de siempre. Y dicen algunas cosas que no es mi prédica, por eso le digo, alguien la predicará. El punto es que cuando ellos descienden, se topan con los discípulos que se habían quedado abajo. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Estaban tratando de echar fuera un demonio y no pudieron. Y entonces llega y le dicen: Señor, estos discípulos tuyos no pueden sacar este demonio. ¿Por qué? Y el Señor da una nueva orden y les dice: porque esto no sale sino con oración y ¿qué? Y ayuno. Porque el poder de las tinieblas, mis hermanos, después de ese evento del monte de la transfiguración, se incrementó. Ya no era igual. Si ustedes agarran la Biblia y lean cómo se desarrollan los siguientes textos, se darán cuenta que Satanás parece que sacó todo el infierno, arremete con más fuerza. Y es así. Cuando uno está viviendo una vida de obediencia, Satanás va a arremeter más duro. Va a querer destruirlo a usted. La otra parte es, aplicativamente, que cuando usted crea que usted venció un pecado, se equivocó. En el momento en que usted crea eso, el pecado va a aparecer con más fuerza y lo va a dominar. Cuidado, mis hermanos, con creer. Por eso lo dije ahora, que después de un gran éxito hay que tener cuidado. Cuidado con creer que hemos vencido. Cuidado con creer que el enemigo está derrotado. No. Si está derrotado porque Cristo lo derrotó. Pero no está ahí, ya no maquino, ya no tengo mis dardos de fuego. No, tiene más dardos. Y maquina peor contra usted. Jezabel le sentenció la vida a Elías. Y cualquiera diría: ay, Señor, pero yo acabo de hacer lo que me dijiste, ¿por qué pasa esto? Elías, desesperado y desanimado, actúa. No sé si se dieron cuenta, pero lo vamos a volver a leer para que vean y noten algo. Capítulo 19, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hablamos de la diestra de Jehová, ¿no? ¿Sí o no? Ahora hagan la conexión. ¿Se dieron cuenta
que este levantar de Elías no fue conforme a la palabra de Jehová. Esta vez no fue Jehová el que le dijo que se levantara. Él se levantó por sí solo. Tuvo temor. Y me voy de aquí. En todo lo que he leído de Elías, cada vez que se mencionó la palabra levantarse, Dios estuvo detrás de ese levantar, excepto aquí. En el capítulo 19, de los versículos 5 al 18, la palabra levantarse gira alrededor de una escena donde Jehová tiene el control. En el capítulo 21, versículos 17 y 18, la palabra aparece nuevamente por orden de Jehová. En el capítulo 1 de Segunda de Reyes, versículo 3, aparece nuevamente de parte del ángel de Jehová. En el versículo 15, aparece nuevamente de parte del ángel de Jehová. En el capítulo 17, por donde empezamos nuestro estudio, versículo 1, aparece de parte de Jehová. Solo aquí no es una orden de Jehová. Y el profeta temeroso se levanta y corre y se va. Y uno diría, bien hecho Elías, te salvaste. ¿Ustedes creen que era lo que Jehová quería? ¿Por qué vas a correr, Elías? La diestra de Jehová está contigo. Él te guarda. Quédate ahí, espérate. Pero las palabras de esta Jezabel lo intimidaron. Y es ahí, mis hermanos, donde quiero poner el primer punto en este capítulo 19. ¿Cómo vamos a responder al desánimo? Ese es mi primer punto. ¿Cómo va a responder usted a la dificultad, al desánimo? El Señor le permite a Elías llegar hasta donde Él lo pondrá a prueba. El Señor lo va a fortalecer física y espiritualmente y le mostrará de nuevo su camino. Si ustedes vieron, dice el texto que llegó a un lugar en el desierto. Y saben que los desiertos en la Biblia son momentos de prueba y revelación. Bendito Dios cuando estamos ahí. Usted ha estado dando gracias o da gracias cuando está en el desierto. Usted da gracias a Dios cuando ya sea por su decisión o porque Dios lo llevó ahí. Usted fue a su desierto. Muy pocas veces hacemos eso. Muy pocas veces alabamos a Dios cuando nos lleva ahí o nos permite. Saben que en ese desierto, que le estoy poniendo por nombre desierto, pero es ese momento de angustia suyo, por la causa que sea, por una mala decisión o lo que sea, porque Dios quiso llevarlo. Pero en ese desierto recibimos las más grandes lecciones. En ese desierto, mis hermanos, nos acordamos que Dios existe. Es que es hasta que llegamos ahí. Hacemos de todo para solucionar una cosa, pero no llegamos a Él. Y cuando llegamos a Él, llegamos con una pasividad. ¿Cómo va a responder usted? En Números 11, versículo 10, está Moisés, pero ¿acaso yo parí este pueblo, Señor? ¿Por qué me los encargan? Este montón de malagradecidos. Mátame. Mátame, Señor. ¿Para qué voy a estar yo lidiando con este montón de gente? Job llegó y dijo,
¿Para qué nací? Era muerto en el vientre de mi madre. Jeremías, desesperado también, mátame, que la muerte llegue a mí. Así son los desiertos. Nos ponen a prueba. El problema no es que usted llegue ahí, el problema es cómo va a responder ahí. Llegaremos, esta es nuestra naturaleza que nos hace equivocarnos o no. Y de pronto estamos, que metí las patas. No hice esto, no hice lo otro, saqué esto, saqué lo otro. El asunto está en cómo responderemos. Saben, yo me pregunté aquí, ¿qué ocasionó el cambio total en el corazón de Elías? Primero, está viendo las circunstancias desde el punto de vista humano, sin considerar, como ya lo entendimos, que Dios estaba nuevamente en control de todo. Y acuérdese de esto cuando usted pase por aquí. El temor reemplazó la fe. Recuerden. Nos suele pasar. El temor reemplaza la fe. Y ahí erramos y ahí tomamos malas decisiones. Lo segundo es que el profeta está enfocado en cuánto se siente y no recuerda que Dios está con él. Y no solo Dios, habían 100 profetas más y habían 7,000 que no habían doblado la rodilla. Usted no está solo, mi hermano. Dios le da una familia en Cristo también. Si usted cree que va a ser la obra de Dios solo, se equivocó. Dios nos dio una iglesia para que peleáramos juntos contra el poder de las tinieblas. Caminar solo no es algo bíblico. Y el profeta ahí va solo. Jesús caminó con 12. Ni el Hijo de Dios. Eso. Dios nos va a fortalecer para luchar juntos. Tercero, Elías está descuidando sus necesidades personales. No come bien, pasa todo el día caminando solo y no descansa lo suficiente. ¿Saben que este es el actuar de todas esas personas que están cautivos por una depresión? No quieren comer, no quieren salir, no les gusta nada, no les satisface nada. Están cautivos. Se llenan de píldoras que lo que hace es que engañar el cuerpo. Eso es lo que hace. Aquí el profeta ha llegado al límite de su entereza. Y es que esa es una verdad espiritual que aparece en los versículos 5 y 8. Vamos a los versículos 5 y 8. Capítulo 19 estamos. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez y lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y aquí voy a quedar. Mi segundo punto, mis hermanos, es que debemos descansar un poco. Lo primero es cómo respondemos a estos momentos. Lo segundo es que debemos descansar. Elías tenía aproximadamente 3 años y 6 meses
desde el capítulo 17 de andar corriendo solo, cansado, y se dieron cuenta que el Señor no llega a predicarle un sermón. El Señor no llega a decirle: Elías, ¿qué está haciendo? Levántese. No. Tampoco llega a reclamarle que mejore su actitud, pero tampoco le permite ser esclavo del pensamiento y el actuar que lo tiene cautivo. Vean el equilibrio. No le está diciendo: no, siga caminando, corra. No me importa, corra. Pero tampoco le está diciendo: Elías, siga deprimido. Pobrecito Elías. No lo está dejando así. ¿Qué le está dando? Descanso. El ángel llega como un consejero, como una voz suave, hasta fortalecerlo. Levántate, come. Levántate y come. ¿Y qué pasó con él? Dice el versículo 8: se levantó pues y comió y bebió, ¿y qué? Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, que se dice que es el Sinaí. Tremenda caminada se pegó Elías. Saben que esta verdad espiritual la aplicó el Señor Jesús en los discípulos. Quiero que vayan a Marcos capítulo 6. El Señor los había enviado a los 12 a una misión, y cuando retornan, en el versículo 30 Él les dice lo siguiente: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y ellos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Saben que esta era la primera vez que estos 12 se enfrentaban a las tinieblas solos? Él los envía: vayan. Y llegaron exhaustos, sin comer, sin nada, y el Señor los hace descansar, y notaron que aunque estaban en una barca, fueron seguramente muy adentro del lago. ¿Y cómo le llamó a esa parte? Un lugar que desierto, donde podemos tener revelación, tranquilidad, donde somos puestos a prueba, donde podemos recordarnos que hay un Dios. Mateo 11. Este es uno de los versículos más usados para personas que dan consejería, para personas que
Saben que hay personas pasándola mal y cogen el texto y lo ponen en la mente de la persona o en su propia boca y lo dicen. Pero hay que ver bien cómo decir esto y cuál es el fundamento primario de esas palabras. Porque sin duda alguna todas las conocemos. Dice en el versículo 25: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se lo hemos dicho seguramente a alguien, ¿verdad? Mi hermano, descanse en el Señor. O algún vecino, descanse en el Señor. Estamos cansados, trabajados. Pero el punto más importante ahí está en el versículo 27. Y nadie conoce al Hijo sino ¿quién? El Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Saben que muchas personas están buscando descanso. Están buscando que sus cargas sean quitadas, pero no a través de Cristo. Cristo está diciendo ahí, no son los ritos, no son esos chamanes que hacen tonteras con su naturaleza, no es el yoga, no son los actos religiosos, no son los antidepresivos, no son las religiones huecas y vanas. El que obtiene descanso es aquel a quien el Hijo quiera revelarle al Padre. No hay otro descanso para el alma. No se le puede ofrecer descanso a alguien que no tiene al Hijo. Por eso Él dice: vengan y encuentren descanso. ¿Para qué? Vuestras almas. Un alma que no está en Cristo no puede descansar. Sea que tenga mucho trabajo, estrés y todo, va a seguir llena de cargas. Nada lo va a sacar de ahí si el Hijo no revela al Padre. Seguirá viviendo su infierno. No podemos ofrecer esto a cualquiera. Ofrecemos primero a Cristo y Cristo le hará descansar. Esa es la verdad del texto. Hay que llevarlos ahí. Ahora, lo que voy a decir, lo voy a decir con el entendimiento de que hay mucha madurez aquí, para que no se me malinterprete. A veces, lo más espiritual que puede hacer el cristiano es dormir.
No me malinterpreten, no estoy hablando de la vagancia, ni dejar de orar y leer la Biblia por estar dormido sin hacer nada. Vean a Elías, ¿qué ocupó? Descansar. Necesitamos descansar. Y a veces lo más espiritual es dormir durante la noche. Usted podría pensar que necesita orar más tiempo, o trabajar más arduamente por el Señor, o reunirse más con otros. Pero quizá eso no sea el caso. Tal vez el caso sea descansar. Tal vez está muy desgastado. Tal vez ha luchado bastante. Tal vez la vida ha golpeado duro. Pero si usted no descansa, mi hermano, si usted no suple para las necesidades físicas, usted no va a poder escuchar bien la voz de Dios. Y eso lo tiene claro el texto. Elías huyó y ahora entra a un lugar donde Dios le da descanso. Y vean lo que sucede en los siguientes versículos. Nos devolvemos a Reyes. Mi tercer punto es: quédese quieto. Ese es. Primero, ¿cómo va a responder a ese momento? Segundo, ¿cuál era el segundo? Descansar un poco. Y tercero, quédese quieto. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Recuerden que ya había corrido 40 días y 40 noches. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba ¿dónde? En el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Se dieron cuenta que hasta ahorita vemos que sale. Anteriormente él no había salido de la cueva. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat. La voz de Dios no se oyó en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Mis hermanos, no todas las evidencias del Espíritu Santo de Dios son públicas. Entiéndalo.
ni son tampoco en voz alta ni con grandes señales. Muchas veces su gloria y su obra se manifiestan en nosotros con métodos distintos, a los cuales, como el profeta no estaba acostumbrado a ver, porque él había visto otras cosas, pero tenía que volverse a escuchar en quietud la voz apacible de quién, de Dios. Él se había ido solo a ese sector y Dios lo está ¿qué? Direccionando de nuevo. Si ustedes leen Segunda de Reyes capítulo 8 y 9, se darán cuenta que esto se cumple a perfección. Eso hicieron estos 3 hombres. Pero más que eso, usted necesita un lugar donde usted pueda escuchar la voz de Dios. En una reunión de oración le llamamos a eso, ¿quién se acuerda? Gilgal. Usted necesita tener su Gilgal. Usted necesita un lugar donde Dios tenga todo su ser cautivado, donde usted pueda escucharlo, donde usted no cometa el error de actuar bajo algo que Dios no dijo que hiciera. Abraham estaba a solas con Dios y hablaba con él y aprendió a hacer todo lo que Dios le demandaba y fue llamado como amigo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad de que algo Dios nos está demandando hacer cuando no hemos puesto un lugar donde estemos a solas con Él? ¿Cómo puede usted estar tan seguro de levantarse y hacer sin antes arrodillarse y clamar? ¿Cómo puede hacer algo así? Necesitamos estar quietos. Necesitamos oír, tomar este libro apacible que nos confronta, sí, que es instrucción, sí, para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Elías, vuélvete. Vuélvete por el camino que venías y vete a Damasco. Yo voy a terminar de erradicar toda esta idolatría y te daré un reemplazo, Eliseo. Elías, no creas que eres el único. No creas ni te excuses diciendo que todos los de Israel. Tú no eres el único. Yo ya tengo otro preparado. Y si Dios nos dijera a nosotros, Pablo, tú no eres el único, y esa es la verdad, ¿podría yo decirle al Señor, tengo a alguien preparado? Señor, hay este hombre, este discípulo, o me quedaría sin sucesor. Mis hermanos, ¿cómo va a responder? Descanse en el Señor. Quédese quieto y escuche su voz. Esto lo hacen las personas que están en el Señor.
¿Recuerda cuando usted llegó sucio a la cruz? Dios lo limpió. ¿Recuerda cuando llegó desnudo a la cruz? Cristo lo vistió. ¿Recuerda cuando usted llegó condenado a la cruz? Cristo lo justificó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a correr? ¿Vamos a levantarnos por miedo? ¿O vamos a recordar que la diestra de Dios está con nosotros para hacer proezas, para salvar al pecador, para que la voluntad de Dios se cumpla y la idolatría de muchos corazones se destruya y vengan a Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Sucios y limpios, desnudos y vestidos, condenados y justificados. ¿Qué más que eso en nosotros? Que Dios les bendiga, que Dios ponga en sus corazones el celo enorme de honrarlo, de no correr por temor, sino correr para que la palabra llegue a otros. Y que como Elías, seamos nuevamente direccionados por el camino que Dios quiere que andemos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tanta misericordia. Gracias por Cristo. ¿Y qué sería de nuestra vida sin Cristo? No sería nada, o sea. Cuando hemos estado débiles, ahí has estado. Cuando hemos decidido mal, ahí has estado. Cuando nos hemos desviado del camino, ahí has estado. No nos gritaste, no nos golpeaste, nos fortaleciste, nos diste descanso, nos hiciste oír tu voz. Qué increíble este hombre, cansado y agotado, debajo de ese enebro. El ángel de Jehová llegó, le sirvió. Y fortalecido corrió alrededor de 40 kilómetros. Wow. Y llegó al lugar donde podía escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos podría quitar este gozo? ¿Qué nos podría a nosotros como iglesia quitar esta oportunidad de correr en dirección correcta? Qué temor, qué miedo, qué desánimo, qué angustia. ¿Qué es? Y ahí estás tú.
No puede ser posible, no puede ser posible que alguna vez en nuestra mente creamos que por un segundo no estuviste. De pronto este hombre se sintió amenazado y corrió y se levantó. Oh Señor, aunque seamos el blanco de Satanás, nos mantendremos firmes para hacer tu obra, para traer de las tinieblas a la luz a aquellos que por voluntad de Satanás están cautivos. Quitar de sus corazones la idolatría, la perversidad, la maldad y volverlos a Cristo. Y que un día con nosotros, oh, que ese día digan, gloria a Dios. Si no, ¿para qué? ¿Para qué existimos? Si no es para gloria de tu nombre. He traído a este profeta porque ha sido tu voluntad que así lo haga. Que estas instrucciones que hasta el día de hoy he puesto en el corazón por tu palabra provoquen en esta iglesia el ardor de volver los corazones a Jesucristo, como lo ha hecho Elías. Y aunque a veces estemos cansados, oh Dios, tú nos fortalezcas. Te lo pido en Cristo Jesús.